pasado poco más de 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, y muchos en la opinión pública aseguran que no es un gobierno de izquierda lo que encabeza, sino que se conduce como el Mesías tropical, término que por primera vez usó el historiador y escritor Enrique Krause en un ensayo de junio de 2006, después de charlar con López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mesías tropical como término se volvió a usar 6 años después, cuando López Obrador fue candidato presidencial. Y decía Krause, es un presidente popular, pero no populista, que no se cree Jesús, pero algo parecido. Y a quienes así les parece, en este 2019 dan sus razones. ¿Por qué? Porque desmantela instituciones del Estado, como las instancias infantiles, por acusaciones y juicios que por la mañana lanza contra empresas, expresidentes, medios de comunicación sin pruebas, porque critica como inmoral, aunque sea legal, que exfuncionarios públicos trabajen luego en empresas privadas del sector que cubrieron, pero no se indigna cuando él mismo propone a una candidata a la Corte Suprema del país que es esposa de su asesor, empresario constructor, por cierto. Porque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de su gabinete anuncia que va a perseguir a quienes financiaron un documental sobre populismo en el que López Obrador aparece, pero esa autoridad no habla de otras persecuciones y de otros casos de corrupción importantes para el país. Y hasta cuando el presidente desmiente al subsecretario de Hacienda, quien le dijo al prestigioso diario Financial Times que se retrasaría el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero y el dinero se va a usar mejor en la producción de crudo, decía el funcionario. El presidente dijo que no y lo desmintió. Dijo que sí hay dinero y que ese proyecto continúa. Entonces, Jorge Suárez Vélez está en Nueva York y te pregunto, ¿es o no un proyecto de izquierda para ti? Hola Gaby, creo que claramente no. El proyecto que estamos viendo es el proyecto personal del señor López Obrador. Si fuera un proyecto de izquierda, por ejemplo, tú acabas de decir un par de instancias que son buenos ejemplos. El primero tiene que ver con lo que dijiste de estancias infantiles. Este tema de cerrar estancias infantiles para darle el dinero directamente al usuario lo pudo haber hecho Milton Friedman dentro de sus programas de vouchers de los que tanto escribió. O sea, este es un proyecto tan neoliberal como es posible. El otro tema que claramente es de izquierda es el tema de tratar de fortalecer al Estado y que se vuelva una entidad desde la cual se detone crecimiento y se detone una serie de cosas. Lo que el señor López Obrador está haciendo es debilitar el Estado y lo está debilitando para fortalecerse él. Ha hecho algunas medidas muy claras contra órganos autónomos, ha incluso interferido con otros poderes como el Poder Judicial. El otro día presumía que él le metió presión a la Suprema Corte para evitar que le diera una exención fiscal a una familia que estuvo relacionada con la venta de una empresa. O sea, estos temas que hubieran sido un escándalo si cualquier otro presidente en algún momento los hubiera hecho, él los puede hacer y claramente lo que estamos viendo es un proyecto personal. Y el último que te menciono es un artículo que escribió María Amparo Casares en Nexos, donde hablaba de todo este proyecto para hacer este gran censo nacional con estos decenas de miles de encuestadores que son estos siervos de la nación, donde nadie entiende quién les paga y claramente esta encuesta está siendo para él. No es para Morena, no es para el gobierno, no es para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es para él y probablemente es para fines electorales. Aquí el proyecto es personal y no es un proyecto de izquierda. Por último, agregar, Jorge, yo quiero tu opinión, lo que ha sucedido con el caso del periódico Reforma, el propio historiador Enrique Krause, la persecución a los que produjeron este documental sobre el populismo en el que él aparece, este otro ángulo, ¿qué me dices? Me alarma, Gaby, porque acabamos de ver las cifras de popularidad del presidente y claramente está en el clímax de su luna de miel. Si en este momento, donde tiene tanta popularidad y donde todavía no hay platos rotos que pagar, está siendo tan represor, no me quiero siquiera imaginar qué va a hacer cuando todos los errores que ha ido acumulando le empiecen a pasar factura. Claramente Enrique Krause es uno de los hombres más respetados de México, es un excelente historiador y es un hombre que quizá lo que más lo ha caracterizado es la objetividad que ha tratado de tener al ser un crítico evidente de este gobierno, pero
con objetividad, con argumentos, sin descalificar. Este es el tipo de crítica que un país necesita. O sea, eso es lo que debería hacer que se responda con argumentos y no con amenazas o descalificaciones. Me alarma también que la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda no haya tocado el caso de Odebrecht o no haya tocado ninguno de los casos donde desde el púlpito ha acusado López Obrador, pero sí se lance contra el señor García Alcocer de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, porque osó cuestionar levemente el perfil de los candidatos que estaba introduciendo el presidente. Y la otra que me ha parecido escandalosa, aparte de la de Krause, aparte de la de Reforma y aparte de la de García Alcocer, es este como juicio político que se ha detonado contra Alejandra Palacios de la COFESE, quien ha hecho un estupendo trabajo en esta comisión de competencia, que entre otras cosas ha logrado que al promover competencia, el gran beneficiario haya sido los trabajadores que menos recursos tienen, porque los servicios se les han abaratado tremendamente gracias a la presión de estos reguladores. Entonces, realmente no tiene sentido. Y ya hay muchas señales en relación con esta brecha, la que marcan los números de su popularidad con lo que marcan los pronósticos de crecimiento, por ejemplo, para este año y otras variables. Y por lo tanto, Jorge Suárez, yo te pregunto, esta declaración hecha por el subsecretario de Hacienda, un diario tan prestigioso como el Financial Times, sobre un dinero que no se va a usar para una refinería porque ya se sabe que cuesta mucho dinero, incluso pérdidas, refinar, pero sí para empezar a producir, que es la situación crítica de Pemex, y que el presidente entre y diga, pues eso tampoco es cierto, también deja mucho que pensar al mercado. Mira, cuando leí la entrevista de Jude Weber con el subsecretario, quedé muy complacido de pensar, vaya, finalmente están viendo que cuesta demasiado dinero una refinería que no necesitan y lo van a usar para tratar de que se recupere producción en Pemex ante el endeudamiento que tienen. Eso es lo razonable hacer. No tardó ni media hora de que yo había acabado de leer esto, cuando él salió en esta conferencia de prensa, que es más bien su monólogo mañanero, a desmentirlo. Entonces, sí, los mercados están reaccionando mal. Algo que te invito a ver, Gaby, si tú comparas la deuda de México con la de Colombia, México está dos niveles arriba en calificación crediticia que Colombia. Sin embargo, la deuda está más barata que la colombiana. Los mercados están empezando a reaccionar. En el momento en que salió la entrevista del Financial Times, los mercados de México de deuda particularmente subieron de precio, y en cuanto salió el presidente desmintiendo, inmediatamente reaccionaron. Van a empezar a toparse con pared porque los mercados están empezando a ser más sensibles a estos caprichos. Y lo que pasa con la deuda de Brasil y de México, que también hemos hablado del tema. Perdón, ¿sí o no? Es lo único que me da tiempo. ¿Mesías tropical para ti? Absolutamente. Jorge Suárez, gusto verte. Igual.